Las palabras de los protagonistas son nuestra inspiración. Historias y experiencias de emprendedores, startuperos, invitados. Vamos a estar charlando, ya arrancamos, con Nicolás Kachanowski. Él es economista y es profesor en la Universidad de Denver. Buenas noches, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, saludos. Bueno, muchas gracias por participar del programa, más a estas horas. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Nicolás, ¿cómo crees en esta situación que estamos obviamente en general en todos los países, pero Argentina se está profundizando cada vez una crisis, cada día que pasa la cuarentena afecta más al sector privado? ¿Cómo ves que el gobierno, en particular el argentino, está manejando esta cuarentena o la economía durante esta cuarentena? Mira, me da la sensación que el gobierno está medio desorientado. Es como que le cuesta encontrar, ¿no?, el norte, le falta la brújula, digamos. Fíjate en lo que ha pasado en las últimas semanas, ¿no? Estamos de nuevo en la puerta de un default, o sea, el trato con el tema de deuda ha sido muy errático. Hemos visto intentos de expropiación, políticas poco claras de cómo navegar la crisis. Yo no los veo, digamos, bien parados en lo que están haciendo. Me parece que si tenés un problema como una pandemia, hay que ser inteligente, pues fundir la economía, no fundir empresas, que la gente no pueda trabajar, etcétera, no ayuda, complica aún más la situación. Los veo poco perdidos, es mi impresión. Y vos recién tocaste el tema de la deuda, ¿no? Oímos muchas opiniones respecto, bueno, a ver, ya estamos en default y la situación del país es esta. Si eventualmente el día de mañana vemos que no se puede arreglar la deuda, ¿cómo le puede impactar inclusive más al sector privado de la situación actual? ¿Cómo le impacta a la persona de a pie, a la persona que tiene un comercio, a la persona que tiene una pyme? Sí, mira, déjame empezar por el gobierno, que Bien. Si entra en default en el margen, digamos, le empeora la situación, le complica la financiación del equilibrio fiscal y eso te puede llevar a una mayor politización del Banco Central. Es decir, a la gente le va a afectar con mayores tasas de inflación, mayores restricciones a la compra de dólares, etcétera. De manera más directa al sector privado, si el Estado entra en default, dado que tiene que empezar a buscar distintos métodos de financiamiento y el gobierno en sí está en falta con su deuda, le complica el financiamiento con los del exterior, con sus bancos, etcétera. Lo que no hay que confundir es que el hecho de solucionar el default, que esto no sea suficiente para arreglar la economía del país, no quiere decir que no importe. Es necesario no entrar en default, por más que no sea suficiente para solucionar todos los problemas. Bien, y Nicolás, a ver, vos comentás que si entramos en default o esto se profundiza, el Banco Central va a tener que, obviamente, salir a cubrir todo ese déficit fiscal que hoy en día existe a raíz, por un lado, por los subsidios, por el gran tamaño del Estado que tenemos hoy en día en Argentina y también, obviamente, profundizado por la pandemia a causa de la caída de la recaudación. Ahora, si el Banco Central sale a financiar el Tesoro, digamos, a financiar al gobierno a través de la emisión, ¿cómo esto puede impactar en precios y por qué aún o cuándo va a impactar en precios? Porque actualmente, digamos, mantenemos la inflación que veníamos manteniendo hace por lo menos 5 años. ¿Por qué no se profundizó y cuándo crees que puede llegar esta emisión a precios? Sí, el Banco Central hace tiempo que viene financiando el Tesoro, eso no es nuevo. El problema del default es que complica el acceso a dólares, que Argentina, como muchos países, necesita. ¿Por qué no vemos que ya estoy esa aceleración de inflación, aunque sí vemos esa aceleración de emisión, digamos, para financiar al Tesoro? Un factor importante es que hay una especie de ahorro forzoso, digamos. Con la economía cerrada, y estoy diciendo que prácticamente están prohibiendo reuniones sociales, no hay muchas opciones en qué gastar los pesos. Entonces son pesos que quedan forzosamente guardados. El punto es que va a pasar el día que estas restricciones empiecen a levantar y esos pesos se vuelquen de golpe al mercado. Hay que recordar que cuando se dice que la emisión genera inflación, los economistas están diciendo, bueno, esto sucede si el resto de la economía no hay grandes cambios. Pero si yo emito y te prohíbo gastar, bueno, obviamente hoy no vas a ver la inflación, lo cual no quiere decir que no la vayas a ver, ¿no?,
en algún día futuro, mañana, la Claro. semana que viene o cuando se levanten las restricciones. Buenas noches, Nicolás, ¿cómo estás? Soy Janina. ¿Qué tal? Saludos. Bien. Nosotros en Startuperos venimos hablando desde que empezó la cuarentena, la gran dificultad que genera para todas las pymes y en realidad, bueno, para todos, el hecho de no tener un mensaje claro de cómo se iba a llevar todo sobre la cuarentena. La pregunta es, ¿qué opinás vos cuando escuchás que el presidente dice que no tiene un plan económico? Porque hace un par de días dio una entrevista en el Financial Times diciendo que no creía en los planes económicos. Viniendo de este gobierno y de Fernández, por un lado digo, bueno, si tienen un plan me preocuparía, porque posiblemente no es el plan que al menos yo considero apropiado, pero lo que me preocupa es que no parecen tener conciencia o no le dan importancia a que la economía tiene que funcionar y cómo funciona. Y hay dos tipos de planes económicos, si queremos hacer una distinción. Por un lado, no un plan de, digamos, administración centralizada, ¿sí? Los famosos, por ejemplo, planes quinquenales, etcétera, donde el gobierno le dice a cada empresa cuánto producir, a qué precio vender, etcétera. Después hay un plan económico más amplio, donde todo lo que haces es decir, bueno, esta va a ser mi reforma impositiva, estas van a ser, no sé, los cambios legales, institucionales, de política, y le das un orden, ¿sí?, a las empresas, consumidores, etcétera, para que puedan planificar ¿no? tus proyectos, etcétera. No es que generás un orden, no es que planificás el orden, sino que le das ese marco para que el orden surja. Y eso es lo que no veo que el gobierno ve, y eso es lo que preocupa. Nicolás, y esta semana empezó a charlarse, empezó a anunciarse, o por lo menos empezó a salir en los medios, sobre este famoso IFE, que hoy en día están recibiendo 8 millones de personas aproximadamente en la Argentina, el ingreso familiar de emergencia, que actualmente es de 10.000 pesos, elevarlo a 17.000 y cambiarle el nombre eventualmente a una renta universal. Algunos plantean de que esto va a ser un ingreso universal para todas aquellas personas que eventualmente no tengan un empleo o vivan en condiciones de pobreza. ¿Qué opinás sobre esta renta universal, que entiendo que no solamente se está debatiendo en Argentina, sino que es un alivión a nivel mundial, en Europa también? ¿Qué opinás sobre esta renta universal, más que nada teniendo en cuenta en Argentina el déficit fiscal gigantesco que tiene? Sí, es un tema que se viene hablando hace ya varios años. Y la gran pregunta es, ¿cómo lo pagás? Y hay una respuesta a cómo lo pagás. Tenés que renunciar a los planes sociales. Y acá es donde hay un dilema importante. O vos tenés planes sociales o tenés una renta universal. Los dos juntos puede ser infinanciable. La ventaja de un plan social es que está dirigido a aquellos que efectivamente lo necesitan. En ese sentido es más barato, digamos. La renta universal, al ser universal, digamos, le llega a todas las personas. El riesgo es que por querer, digamos, imponer una renta universal, no moverse en este sentido, no se reduzcan los planes sociales. Y eso termine siendo infinanciable y generando más problemas que soluciones. Ese es el riesgo que yo veo. Ahora, de nuevo, si estás en una pandemia y necesitas hacer medidas de emergencia transitorias, bueno, se puede discutir, no va a haber soluciones perfectas, todo va a generar algún costo u otro costo, ok. Pero si va a ser permanente, eso requiere una discusión mucho más profunda de qué plan social queremos. Los planes, ¿no?, que apuntan a personas puntuales, lo cual necesita una burocracia en el sentido de que alguien lo administre, alguien lo audite, etcétera, o algo sencillo para todos, pero sin los otros planes sociales. Claro, Sí. Fíjate que ya hace varios años, no creo que desde el 2001, los planes sociales aumentan en términos de cuánto se gasta, lo cual sugiere que no están funcionando. Pero el plan social exitoso no es el que crece, es el que desaparece porque logra eliminar la pobreza, digamos. Entonces hay lugar para una discusión profunda, pero si la política no va a hacer un cambio total, podemos quedar en una situación peor. ¿Y cuáles son las reformas que vos crees que Argentina tiene que realizar, por lo menos, o lo antes posible? Y yo creo que se vienen discutiendo hace tiempo, pero lamentablemente ningún gobierno toma la posta para realmente hacerlas, porque quizás
a una parte de la sociedad no le gusta esas reformas que hay que hacer, pero ¿cuáles crees que esas reformas que hay que hacer para que Argentina termine saliendo de este loop infinito que cada determinada cantidad de años caemos en una crisis profunda y lo único que hacemos es caer en vez de crecer? Las reformas que hay que hacer no son secretos. El problema no es encontrar una fórmula mágica de política económica que funcione en Argentina. El problema es de falta de convicción política. Si Argentina quiere ser como Alemania, tiene que tener instituciones y políticas como en Alemania. En verdad es sencillo, es un problema de convicción. Pero para ir al punto, hay dos grandes campos por solucionar. Uno, llamémosle puramente económico. Tenés que terminar con estas secuencias interminables de déficit fiscal. El tamaño del Estado argentino es insostenible. Eventualmente la economía se rompe. Tenés que tener apertura comercial, tenés que bajar la presión fiscal, por más que no le guste a los políticos sindicalistas, tenés que moverte en una flexibilización laboral. Si el mercado no es ágil, si el mercado no se puede ajustar rápidamente, te terminas quedando atrás. Y las otras reformas que tiene que pensar Argentina de manera seria son más institucionales. No puede ser que porque a un presidente se le ocurre pueda avanzar en la expropiación de una empresa, que se confisque depósitos en los bancos. La justicia tiene que cumplir ese rol de protección de propiedad privada, ahorros propios, etcétera. Entonces están esas dos grandes reformas que hay que hacer. ¿Cuáles son? Bueno, eso es un resumen, pero es un problema de que la política lo tiene que hacer. No es una cuestión de encontrar una fórmula mágica. Claro. Y Nicolás, claro está de que el tamaño del Estado en Argentina es necesario que se achique. Ahora, mi pregunta es posible que se modifique el tamaño del Estado teniendo en cuenta la condición social que tiene nuestro país? Creo que es posible. Actualmente el tamaño del Estado a nivel consolidado, es decir, municipios, provincias más nación, debe estar en torno al 45% del PBI, quizás un poco más, un poco menos. En los 90, por ejemplo, estaba en el 30. Pero el Estado se expandió 15 puntos. En principio podría volver por lo menos al tamaño de los 90. El gobierno funcionaba. Y así todo hubo problemas de deuda que terminamos, ¿no?, en el 2001, lo cual quizás el 30% es demasiado para Argentina. No es una cuestión de si se puede o no se puede, es una cuestión de si queremos o no queremos, y siempre se enfatiza, bueno, bajar el gasto público es costoso. Miremos lo costoso que es no ajustar el Estado, que nos lleva de tumbo en tumbo, y el mundo sigue creciendo y nosotros nos vamos quedando atrás. Bueno, claro. Ahora, sí, perdón. Puntualmente, digamos, cómo hacerlo, a mí ya se me escapa. Ese es el rol del político. El economista le puede decir a la política, el tamaño del Estado que tenés, por más que lo quieras tener, no lo podés pagar. Lo tenés que achicar. Ahora, ¿cómo achicarlo puntualmente? Ese ya es tu trabajo como funcionario público. Vos sos el que tiene la información y las manijas públicas para decidir cómo y dónde ajustar gastos. Claro, justamente, bueno, a eso iba mi pregunta, decir, bueno, a ver, es cierto que tener el Estado, como vos decías anteriormente, el Estado que tenemos actualmente, lo único que hizo fue hacer crecer la pobreza, por ejemplo, o hoy en día tenemos el mismo PBI, si mal no recuerdo, de hace 20 años atrás, o sea, evidentemente Argentina no pudo crecer en estas últimas 2 décadas, y que seguramente si hacemos reformas nos van a llevar a mejor puerto, pero me parece que el gran problema para llevarlo a cabo es el tema del tiempo. La gente quizás dice, bueno, acepto que tengo que hacer estas reformas, acepto la reforma fiscal, la reforma laboral, pero el problema es el tiempo, que los resultados son a largo plazo y yo, digamos, necesito, y la gente pide evidentemente en las elecciones los resultados de corto plazo. Entonces quizás por ahí pasa el problema de llevar, hoy en día está creciendo, digamos, las ideas de achicar el déficit, las ideas un poco más liberales, un poco de, bueno, la iniciativa privada, quizás por eso viene de la mano que cuesta que esas ideas avancen, ¿no? Sí, es un problema muy difícil. Y ahí es donde me parece que es importante que quienes están en posiciones políticas de alto rango, digamos, que son altos representantes, tienen que cumplir ese rol de educar al pueblo, educar al soberano, en el sentido de decir, estas son las reformas que hay que hacer, esto va a pasar en el primer año, segundo año, tercer año, va a llevar ese tiempo. Pero si los políticos
meramente siguen encuestas. Esto es, digamos, una cuestión aleatoria de qué reformas se hacen, no se hacen. Mirá lo mismo Fernández, que todos los días aparecen videos donde se contradice a él mismo lo que dijo hace 2 semanas. No hay digamos, una idea sólida. Tal cual. Gran parte del gasto, y este es el problema, no es que se va a planes sociales, gastos sociales, etcétera. Lo cual, vuelvo a mi punto, estos programas no están funcionando, porque o aumentan la pobreza o son programas que mantienen la pobreza en lugar de eliminarla. O sea que ahí hay un gran porcentaje de gasto que debería ser revisado. Estoy diciendo revisarlo, no eliminarlo de la noche a la mañana. Revisarlo para que funcione. Se elimine la pobreza, se genere trabajo y ese gasto naturalmente caiga porque deja de ser necesario. Eso no debería ser, digamos, muy controversial. Tal cual. Nicolás, dado que vos sos profesor en la Universidad de Denver, en Estados Unidos, la economía americana se está, evidentemente por los resultados que nos llegan acá y que vemos en los medios locales, la economía americana se está levantando, se está reincorporando, el desempleo está cayendo. ¿Esto es cierto? Sí, obviamente la economía americana ha sido muy golpeada, como todos los países que han entrado en cuarentena, pero no diría que yo acá estoy viendo, digamos, un colapso total de la economía. Este es un shock económico que se sabe es transitorio, lo cual permite que sea más fácil administrado, que es distinto, por ejemplo, si es una economía chica, no sé, Haití o algunos de estos países de repente tienen un tsunami o un gran terremoto. Esto es un shock más permanente, es otra situación. Pero acá digamos, el gobierno ha sido más inteligente en decir, bueno, tenemos que ir a una cuarentena, dejando de lado si es la medida correcta o no, pero la decisión de ir a cuarentena, o los stay home order, como le dicen acá, ha ido acompañado de cómo ayuda a que no se fundan las empresas, cómo mantengo los negocios andando, no solo dar un subsidio, sino cómo mantengo, digamos, la economía funcionando, con límites, pero generando tus propios secretos. Perfecto. Bueno, Nicolás, te agradecemos mucho por las buenas explicaciones que nos diste respecto a la economía argentina, así que te agradecemos muchísimo por esta participación. Gracias a ustedes. Un abrazo, Nicolás. Muchas gracias. Saludos. Nos informamos, debatimos, escuchamos y pudimos opinar y aprender la realidad que nos toca a todos. Así termina Startaperos. Así termina Startaperos. Un programa hecho por y para emprendedores. Nos reencontramos el próximo domingo a las 22. Por Millennium 106.7.